magistrales. Ambas son diferentes, ambas son, no son largas, pero son, digamos que un poquito más complicadas que las dos primeras que habíamos visto. Entonces, acuérdense que si tienen preguntas o dudas, yo no puedo ver. Si ustedes alzan la mano, entonces me pueden interrumpir sin ningún problema. Y lo otro es que estas diapositivas, tanto esta como la siguiente presentación, no son mías de mi autoría específicamente. Entonces, más que prestarle atención a lo que está escrito, es mejor prestarle atención a lo que yo esté diciendo. ¿Listo? Estas diapositivas simplemente son una guía y porque me toca pues presentarles algo. Pero el plan es que ustedes eh, me escuchen más que vean lo que les estoy mostrando, ¿vale? Entonces, arrancando, yo ver si puedo hacer esto, una cosa acá. Bien, listo. Entonces, resulta que la apendicitis aguda hace parte de lo que se llaman síndromes inflamatorios del abdomen, ¿cierto? Y ustedes, aunque no lo crean, ya vieron síndromes inflamatorios, un síndrome inflamatorio del abdomen que es la colecistitis. Entonces, si ustedes entendieron cómo se da la colecistitis y se acuerdan esa primera clase que dieron conmigo, donde se explicaba cuál era la diferencia entre colelitiasis y colecistitis, entonces aquí van a entender sin ningún problema cómo ocurre la apendicitis, ¿cierto? La diferencia en el manejo sí es importante porque, eh, digamos que la colecistitis tiene unas guías que son, que son fáciles de entender, que simplemente es como una fórmula que uno realiza buscando signos clínicos y paraclínicos en el paciente. La apendicitis no tiene esa fórmula, es un poco más complicado, pero la ventaja es que para ustedes solamente lo difícil va a ser encontrar o hacer la sospecha diagnóstica y el cirujano, nosotros, somos los que tenemos que definir si el paciente merece un procedimiento quirúrgico o no. Bueno, ya con ese preámbulo, entonces les digo que la epidemiología es más o menos 8% de los habitantes de países occidentales. Tiene dos picos de aparición, dos picos, no solamente uno como dice ahí, en la segunda y la tercera década de la vida, entre los 11 y los 19 años, pero tiene un segundo pico que es aproximadamente a los 60 años y esos son los más peligrosos porque la apendicitis a esa edad puede ser asociada a tumores. No necesariamente, obligatoriamente son tumores, pero puede asociarse eh, a ellos. ¿A qué se asocia? O cuáles pueden ser en teoría sus factores de riesgo? Pues digamos que, como vamos a ver más adelante, el apéndice es un órgano hueco y toda su patología ocurre por una obstrucción de la luz. Así como la colecistitis, es una obstrucción de la luz lo que hace que todo el proceso inflamatorio ocurra. Entonces, si nosotros tenemos materia fecal dura y esa materia fecal dura está porque perdón, nuestras dietas son bajas en fibra, porque no tomamos suficiente agua, porque no realizamos suficiente actividad física, porque nuestro colon se pone perezoso, entonces eso empieza a generar materia fecal más dura y especialmente fecalitos. Fecalitos son litos, es decir, son cálculos, pero que están hechos de materia fecal, justamente por esa falta de agua. Y ese fecalito es capaz de posarse en la luz del apéndice y empezar a generar todo un proceso inflamatorio. Cuando ese fecalito está en el apéndice se va a llamar apendiculito. Sin embargo, todo lo que cause obstrucción, todo lo que cause obstrucción en, en la luz del apéndice puede generar no solamente el apendiculito. Ahora, ¿cuál es la causa quirúrgica general de muerte en pacientes no traumáticos? Es la apendicitis perforada, porque la apendicitis perforada genera peritonitis y el paciente, digamos que el paciente empezaría a hacer una especie de shock y su deuda sigue siendo demasiado grande, aunque se lleve, se lave, tiene una tasa de mortalidad que es mucho mayor. Bueno, entonces, una cosa súper importante
para entender la apendicitis es que es un órgano hueco, ¿cierto? Ahorita vamos a ver una imagen. Entonces, él tiene una luz y todo lo que obstruye esa luz, como habíamos dicho, ya coloqué un ejemplo que es el apendicolito o el fecalito, todo lo que genera una obstrucción de esa luz puede generar una inflamación. Y es muy importante entender que el apéndice es un tejido vestigial. Quiere decir que es un tejido que evolutivamente ha perdido una función y que en teoría en algunos miles de años va a desaparecer, ¿cierto? Pero no quiere decir que no tenga funciones. Generalmente él está asociado a la formación de inmunoglobulinas asociadas al intestino, que es la inmunoglobulina A, y eso lo hace a través de tejidos linfoides, que son los tejidos GALT y los tejidos MALT. Ahora les voy a mostrar una foto, ¿cierto? Ayuda al mantenimiento de la flora y en teoría este era un pedazo de colon que se fue quedando o se fue saliendo o alargando a partir del intestino del colon como tal. Y embriológicamente hace parte del intestino medio y su formación, digamos que está en la octava semana aproximadamente. Y es un divertículo ciego, ¿cierto? Quiere decir que es una bolsa ciega, solo que es una bolsa alargada. Y contiene todas las capas histológicas que tienen todos los intestinos, que si se acuerdan y lo vieron conmigo, ya todos lo vieron conmigo, son cuatro capas histológicas que van desde el estómago, el esófago no, desde el estómago hasta el colon. Y eso incluye colédoco e incluye vesícula biliar. Y recordemos que son una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa. ¿Listo? Eso quiere decir que ese apéndice, como hace parte del intestino grueso del colon, tiene esas mismas cuatro capas histológicas y tiene las mismas células de la mucosa, de la submucosa, de la muscular y de la serosa que tiene el colon. O sea, hace parte del colon. ¿Cuál es la diferencia entre el apéndice y el resto del colon? Pues que tiene un poco más de ese tejido linfoide que les estaba nombrando previamente y tiene muchas más células caliciformes. Entonces, acuérdense que las células caliciformes son las únicas células las únicas, eh, se me olvidó el nombre. Bueno, el único órgano unicelular que es capaz de producir moco. Eh, y él va a tener una longitud entre 2 a 20 centímetros, con un diámetro entre 0,5 a 1 centímetro. En la parte de la vesícula, cuando veamos colecistitis, es muy importante tener en cuenta el diámetro para poder definir si es colecistitis o no. Acá en apendicitis no es necesario para nosotros como cirujanos. Para el radiólogo probablemente sí le interese, pero yo como cirujano no me interesa saber si sí o el diámetro para poder definir o no el diagnóstico, ¿vale? Eso va a ser muy importante. Y recordemos que todos los vasos sanguíneos que regan todos los intestinos van a través del peritoneo y que hay un repliegue de 4 hojas de peritoneo que se llaman los mesenterios. Entonces, no solamente van los vasos sanguíneos, sino todos los vasos linfáticos y a este mesenterio del apéndice le vamos a llamar mesoapéndice. Ya les voy a mostrar aquí la foto. Entonces, esa es la foto de un apéndice. A ver si esto me deja señalar. Y cuando presento así no me deja señalar. No, no me deja señalar. Bueno, entonces fíjense bien, pues. No, no les voy a poder señalar. Una pregunta, ¿se ve el puntico azul o no se ve el puntico azul? No se ve. Listo. Bueno, entonces no les voy a poder señalar. Bueno, entonces miren que en la imagen grande que está hacia la derecha, centro derecha, ¿cierto? Vemos que llega el ilion, ¿cierto? Que es la última parte del intestino delgado, y de repente cambia esa configuración y ese diámetro de ese intestino y se vuelve colon. Lo que sostiene la pinza en el dibujo es el apéndice, ¿cierto? Y lo que sostiene esa línea, digamos, gris, sería el ciego, ¿cierto? Entonces,
El ciego es esta parte que está levantada, mírenlo ahí, entre el ilion y el colon ascendente, ¿cierto? Digamos que el ciego también haría parte del colon ascendente como tal. El ciego también haría parte del colon ascendente como tal. Y el ilion, justo en la entrada del ilion, que aquí sería la válvula ileocecal, ahí en el ciego está el apéndice. Entonces, el apéndice está aquí levantada y ustedes pueden ver que tiene una arteria, ¿cierto? Esa es la arteria pendicular, que es una arteria terminal. ¿Qué significa que sea terminal? Que no tiene más anastomosis. O sea que si yo corto su riego, si yo corto su riego, eh, el tejido que está irrigando se va a isquemizar y por lo tanto se va a necrosar. La arteria pendicular, que es rama de la arteria ileocólica, que es rama de la mesentérica superior, que es rama de la aorta y que la aorta nace en el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Como para una pregunta de un parcial. Entonces, esta arteria es importante porque es terminal y le lleva irrigación a el apéndice. Ahora, recordemos que cuando ustedes comen y ya se absorbieron todos los nutrientes en este intestino delgado, ya en ese ilion, va a pasar finalmente lo que va a ser un desecho. Y el colon lo que va a hacer es recuperar toda el agua posible o va a recuperar agua para poder generar la formación de las heces fecales, ¿cierto? Entonces, cuando esta materia fecal que está aquí en el ciego viene dura o se ha formado un fecalito, ese fecalito se va a alojar en cualquier, mire que el apéndice se llama apéndice vermiforme. Vermiforme significa como un gusano. Entonces, en toda la extensión de este apéndice hay luz. Y esa luz, bueno, ya les voy a mostrar. Y esa luz, en cualquier parte de esa luz, se puede alojar cualquier tipo de obstrucción, ¿vale? No necesariamente el fecalito, pero cualquier tipo de obstrucción puede quedar ahí, eh, puede quedar ahí atrapada. Entonces, si uno le hace un corte eh, al apéndice, miren que el apéndice, esa es la imagen de la superior de la izquierda, miren que el apéndice, cuando uno lo corta, ahí se ven las 4 capas de histológica. Yo no les puedo señalar en este momento, pero en el centro, lo amarillo es la luz, lo que está en el centro. Las criptas donde ustedes ven ahí, esa sería la mucosa, que son como esas metiditas que tiene la mucosa. La submucosa sería lo moradito claro que está ahí. La muscular propia es el músculo, como está pintado ahí, como, perdón, que está pintado ahí como de rojo. Y la serosa es esa línea negra, negrita que está después del músculo. ¿Listo? Y ahora, ustedes ven ahí unos centros en la submucosa o en la mucosa, pero bien hacia adentro, eh, que son morados más intensos, ¿cierto? Estos morados más intensos es tejido linfático. Y eso es lo que hace referencia a lo que estamos diciendo ahorita de tejido asociado a mucosas o tejido asociado a intestinos, que son los GALT y los MALT. Si ustedes lo ven, la luz no es muy grande el de la... Ah, bueno, y esto que le sale ya amarillo como hacia arriba, hacia la derecha, es el mesenterio y que le vamos a llamar mesoapéndice. ¿Listo? Si ustedes ven, la luz es muy chiquita. La luz es muy chiquita. Al ser tan chiquita, es fácil obstruirse. Entonces, por ejemplo, si este tejido linfoide se inflama por la razón que sea, se puede obstruir. Si ahí cae un fecalito, se puede obstruir. Si hay un parásito, se puede obstruir. Si hay una masa, se puede obstruir. Entonces es de fácil obstrucción y, eh, y la fisiopatología pues va a funcionar exactamente igual a la de la colecistitis. Entonces miren que ya en la imagen inferior derecha, si abren el apéndice, se pueden ver fecalitos por dentro y digamos que en la imagen inferior de la mitad, pues ya se ve un apéndice que está inflamadito, ¿cierto? Miren la diferencia entre uno
y otro. O sea, él realmente se puede llegar a inflamar bastante y el problema es que se perfora. ¿Sí ve? La localización normal del apéndice es como ustedes la están viendo en la imagen inferior de la izquierda, o sea, ya está así, recostadita, ¿cierto? Por eso, generalmente, este apéndice está localizado en la fosa ilíaca derecha. Por eso es que ustedes van a ver que cuando hablemos de la licia del apendicitis, pues el dolor va a ser eh, pues un dolor en el punto de McBurney eh, o en la fosa ilíaca derecha y está asociado a eso. Sin embargo, sin embargo, el apéndice en general tiene diferentes localizaciones. Entonces, eso puede generar que la clínica varíe. Entonces, puede ser una localización normal, que es como la estamos, o como está señalando ahí la flecha negra, ¿cierto? Que es en el punto de McBurney, que puede estar ahí hacia cualquier posición, pero ya puede estar en la pelvis, puede estar arriba en el hipocondrio derecho, puede haber una malrotación y estar al otro lado, y eso hace que genere confusión al momento del diagnóstico, ¿vale? Por eso es que, y los que ya trataron conmigo, ningún signo de irritación peritoneal es patognomónico de ninguna patología. Entonces, es muy importante eh, hacer una buena historia clínica y un buen examen físico. Perdón un segundito. Ahora, entonces, teniendo en cuenta eso y que estamos hablando que hay una obstrucción de la luz, ¿cierto? Acuérdense que sí, que nuestros intestinos se están moviendo todo el tiempo. Así usted esté en ayuno, eh, así usted esté en ayuno, ellos siempre se mueven. Cuando usted come, ese peristaltismo aumenta. Pero incluso estando en ayunas, siempre se está moviendo el intestino. Entonces, si yo llego a tener una obstrucción por un fecalito, ¿cierto? Y este apéndice está produciendo moco y está produciendo inmunoglobulinas y él necesita sacar al colon su contenido, pues cuando hay una obstrucción, ya ese apéndice va a empezar a contraerse más fuerte, a contraerse más fuerte, a contraerse más fuerte, hasta ser un cólico. Eh, Eso quiere decir que esa muscular propia, ese músculo que tiene ahí, se va a hipertrofiar. Y si se hipertrofia, voy a perder la vena, va a entrar sangre por la arteria, pero no va a salir, entonces se va a edematizar. Y esa sería la primera fase eh, de la apendicitis, que le vamos a llamar edematosa o congestiva, también la pueden encontrar ahí. Eh, Luego, es como todo el intestino que tiene su microbiota, pues va a aprovechar el espacio que se va a generar eh, entre las uniones celulares y va a colonizar, va a generar una inflamación, el intestino se va a intentar defender o el cuerpo se va a intentar defender y va a aparecer entonces líquido, bacterias y glóbulos blancos igual a pus. La segunda fase, que es la fibrinopurulenta. Se sigue inflamando el apéndice, se sigue inflamando el apéndice hasta que perdemos la arteria y se isquemiza, se necrosa y va a dar una apendicitis gangrenosa o eh, necrotizante. Una cosa aquí, en la fibrinopurulenta también se puede llamar supurativa. ¿Listo? Fibrinopurulenta supurativa. Y la gangrenosa puede ser gangrenosa o necrotizante. Y finalmente, una perforada. Y así como en la colecistitis, en cualquier momento de esas cuatro puede haber un plastrón apendicular y los plastrones apendiculares se van a eh, identificar como una masa, ¿cierto? Pero en la fosa ilíaca derecha. Ustedes están viendo ahí que dice que más o menos 12, 18, 24 horas, pero eso no es cierto. Si bien es cierto que se pueden asociar a esos tiempos, hay pacientes que pueden estar 1, 2, 3 días y todavía tener una fase, digamos, eh, hematosa o supurativa, o hay pacientes que pueden llevar 12 horas y ya estar perforados, ¿cierto? Eso depende de cada uno de los, de cada una
de la persona y digamos cómo evolucionó normalmente. ¿Listo? Entonces, fisiopatológicamente es la misma fisiopatología que teníamos en la colecistitis aguda. Son las mismas 4 fases, porque son parte de los síndromes inflamatorios del abdomen. Son las mismas 4 fases. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son las causas de esa obstrucción? En los niños generalmente van a ser algo que vamos a llamar hiperplasia linfoide. O sea, ese pico que uno tiene entre los 11 y los 19 años que estábamos viendo al principio, se da por una hiperplasia de ese tejido MALT y de ese tejido GALT, ¿cierto? Que les estamos hablando. Eso que les mostraba en la imagen, que era ese moradito oscuro, esas son las causas principalmente en los niños. En los adultos, aunque el pico es a los 60 años, a cualquier edad, el, el, el más frecuente siempre van a ser fecalitos. Pero todo lo que genere obstrucción, es decir, cuerpo extraño, parásitos, semillas, cálculos que sería el mismo fecalito, lo que sea que me genere obstrucción, puede generar apendicitis. Y a mayor edad puede asociarse más a más. Y acuérdense que las bacterias que están asociadas en esa fibrinopurulencia que estábamos viendo al principio, pero que estamos viendo hace un par de diapositivas, hace referencia siempre a gram negativos y anaerobios. O sea que nosotros eh, tendremos que definir un manejo antibiótico si llegamos a hacer el diagnóstico de gram negativos, que cubra gram negativos y anaerobios. Bien, ahora, ¿cómo es el Alicia de estos pacientes? ¿Cierto? Entonces, generalmente la aparición, digamos que no tiene un desencadenante como tal. Estos pacientes no están, o sea, no se asocia a un inicio o a una actividad en general. La localización, si es en la fosa ilíaca derecha, se puede irradiar a hipogastrio, a miembro inferior o a zona lumbar. Eh, las características sigue siendo un tipo cólico justamente por ese compromiso del músculo liso. La intensidad es alta, nuevamente aquí no hay un valor, no es 6, no es 7, no es 8, no es 9, es un valor lo suficientemente fuerte como para que eh, el paciente tenga que consultar. Y los asociados se asocian náuseas, se asocia a vómito, se asocia a fiebre. eh, Algunos analgésicos pueden calmarlo y no hay nada en general que lo agrave, ¿cierto? Esto es muy importante, ¿cierto? Porque esa Alicia que yo les acabo de decir no están todos los pacientes, sino en aproximadamente el 51% de los pacientes. Una cosa súper importante de esa Alicia, ese dolor que es en la fosa ilíaca derecha es un dolor que es migratorio. Y eso es muy importante, ya lo vamos a ver por qué, pero es un dolor que generalmente empieza en el epigastrio y migra a la fosa ilíaca derecha. Eso es muy importante. Esa Alicia que yo les acabo de decir, con esa migración, solo lo tiene el 51% de los pacientes. El resto viene por una mezcla de todo lo que yo les acabo de decir o por un cuadro totalmente diferente. Este cuadro, esa Alicia que yo les acabo de decir, se llama típico porque incluye la mitad más uno, pero existen muchos cuadros diferentes eh, o similares para yo poder hacer el diagnóstico. Entonces, importante, el dolor migratorio, la anorexia, es decir, la ausencia de apetito, vómito, fiebre, se puede asociar a hematuria, se puede asociar a ilio. Los que no se acuerdan qué es el ilio, acuérdense que yo les dije que nuestros intestinos siempre se mueven, siempre se están moviendo. Si esos intestinos se dejan de mover, le vamos a llamar ilio. Se puede asociar a diarrea, ¿cierto? Entonces, este no tiene un enfoque diagnóstico como con la colecistitis que yo sumaba ítems para decir sí, es colecistitis y estoy seguro que es colecistitis o es cualquiera de las otras. No, acá es un poco más complicado porque porque yo tengo que tener una sospecha diagnóstica y pues ya les voy a mostrar qué más va a ser. Ahora,
al examen físico, ¿cierto? Generalmente uno busca un dolor en la fosa ilíaca derecha y especialmente un dolor que es en el punto de McBurney. El punto de McBurney es digamos, la unión o el punto que se genera entre el segundo y tercer tercio de la línea que se dibuja entre el ombligo y la espina ilíaca anterior superior, que ahí ustedes me han señalado como uno. ¿Listo? Recuerden que el McBurney es un punto, no es un signo de irritación peritoneal, ¿cierto? Es un punto. El signo de irritación real se llama signo de Blomberg y es un dolor de rebote, es decir, un dolor cuando yo aprieto y suelto en el punto de McBurney. ¿Listo? Signos de irritación peritoneal que se asocien a apendicitis, hay varios, pero recuerden que la apendicitis no tiene signos de irritación peritoneal que sean patognomónicos. Entonces está el signo de Robson, que es el signo de Blomberg, pero haciéndolo en la fosa ilíaca izquierda, generando dolor en la fosa ilíaca derecha. El signo de Dunphy, que es el dolor a la valsalva. El del obturador, que es la rotación interna y externa de la cadera. El iliopsoas, que es la flexión, dolor a la flexión-extensión de la cadera. Y cuando estoy haciendo un tacto vaginal, dolor a la movilización de los anexos. ¿Listo? O sea, con posición de lipotomía, hago un tacto que se llama tacto bimanual y toco anexos y debe doler. ¿Vale? Eso simplemente son unas imágenes. Ahí estamos viendo el signo de psoas, que es la flexión y extensión de la cadera, y el signo del obturador, que es la rotación interna y externa de la cadera. Entonces, esos son los clínicos y el examen físico, ¿cierto? La anamnesis y el examen físico, o sea, eso es lo clínico. Ahora, si yo estoy pensando en inflamación, pues obviamente yo espero que la paraclínica, o sea, los laboratorios y las imágenes, me muestren también lo mismo. Entonces, generalmente voy a tener una leucocitosis. A mayor leucocitosis, en teoría, está asociado a mayor gravedad de un cuadro clínico, eso sí es cierto. Eh, pero digamos que el valor no tiene que ser mayor a 14.000 o mayor a 17.000 o mayor a 20.000, ni que porque tenga mayor a 20.000 va a estar obligatoriamente perforada, como dice la diapositiva, no es cierto. Lo que sí es cierto es que a mayor grado de leucocitosis, mayor respuesta inflamatoria, quiere decir que hay mayor compromiso del paciente. Entonces, no solamente un hemograma, sino que habrá que pedir otros marcadores de inflamación, como la proteína C reactiva, por ejemplo. Y bueno, ya iremos viendo otros que vamos a necesitar, ¿cierto? Y finalmente, uno que nos va a ayudar muchísimo a realizar a definir el diagnóstico es eh, las imágenes, ¿cierto? Entonces les explico cómo juntarlo todo. Entonces resulta que las imágenes no siempre están indicadas en apendicitis, ¿cierto? Uno en teoría podría hacer un diagnóstico de apendicitis sin necesidad de imágenes, yo ahorita les explico esa parte, pero la imagen diagnóstica es la que no la que me da el 100% el diagnóstico, porque el diagnóstico lo va a tener solamente en cirugía cuando ya tenga el paciente abierto, ¿cierto? Pero es el que me va a elevar o a descartar el diagnóstico. Entonces, ¿qué imágenes puedo tener yo? Bueno, aquí una cosa, es que clásicamente que el diagnóstico clínico con 80% de los casos no es tan alto. O sea, clínicamente yo lo puedo sospechar, pero yo creo que es al revés. O sea, más bien en el 80% de los casos vamos a tomar imágenes. Imágenes, ¿cierto? Hace por ahí 20 años decían que uno podía, no había necesidad de tomar imágenes. Ahora es lo contrario. Hay que estar seguros para evitar que el paciente vaya a cirugía innecesariamente. Entonces, eh, la tomografía extracomputarizada y la ecografía, tanto la tomografía como la resonancia como la ecografía, son las que me ayudan a definir el diagnóstico. Entonces, la ecografía es una muy buena opción, tiene una buena sensibilidad, una buena especificidad, menor costo, pero es operador dependiente y tiene otra ventaja que no está escrita ahí y es que genera dolor, ¿cierto? Si usted coloca el transductor sobre la fosa ilíaca derecha y al paciente le está doliendo, pues eso va a hacer que esta sensibilidad y esta especificidad eh,
disminuya, ¿vale? Más que el operador, es el dolor del paciente el que puede dificultar el diagnóstico. Lo ideal sería hacerlo en 3 posiciones y pues acá tengo una imagen que más que me interesa si la ven aquí o no, la imagen de la derecha muestra el apéndice que está engrosado, ¿cierto? La imagen de la izquierda es el mismo, pero ese es un corte, digamos, que si fuera axial y el otro es un corte que es más bien lateral, donde se ve la pared engrosada, ¿cierto? Nosotros los cirujanos no hacemos la ecografía, nosotros simplemente nos importa el reporte. Entonces, es el ecografista el que nos va a decir si tiene signos o no tiene signos de apendicitis. El radiólogo, no nosotros. El radiólogo se tiene que eh, guiar por el diámetro, el signo de la diana, que es el que estamos viendo acá en la imagen de la derecha. Eh, si, si se comprime o no el apéndice, si es capaz de comprimirse, eh, si tiene un apendiculito, si está hipervascularizado o no, ¿cierto? Y con todo esto, él nos va a entregar, nosotros los cirujanos, un reporte. Ese reporte puede decir signos de apendicitis, signos directos, que son los signos donde él dice, vea, el apéndice tiene eso, que son los signos que yo les acabo de mostrar en la diapositiva pasada, o puede decir que tiene signos indirectos, es decir, él no pudo ver el apéndice, no está seguro que tenga apendicitis, pero por ejemplo, tiene un absceso, tiene líquido libre, ¿cierto? Tiene hipervascularidad de la zona. Entonces, él no fue capaz de definir el apéndice, si sí o si no, pero, eh, pero me hace sospechar eh, o me dice o sea, me dice que no lo está descartando. Entonces, la ecografía por eso, o por lo menos para mi opinión, no debería ser el examen de inicio, ¿cierto? Podría ser el examen de inicio para una embarazada, ¿cierto? Porque no puede recibir irradiación, o podría ser el examen de inicio para un niño, ¿cierto? Que tampoco debería recibir irradiación. Pero por todo eso que yo les acabo de mostrar, entonces lo ideal no es iniciar con una ecografía, sino realizar una tomografía, ¿cierto? Debe ser con contraste solamente endovenoso y miren que tiene mejor sensibilidad y tiene mejor especificidad, ¿cierto? Las indicaciones las vamos a ver más adelante, pero digamos que si yo pienso en hacer una imagen de apendicitis, nuevamente tengo que pensar eh, que si va a ser una imagen es un TAC, una tomografía. ¿Listo? Esta tomografía elimina ese factor del dolor, elimina ese factor del operador y me va a mostrar un apéndice que se encuentra inflamado. Ahí hay un triangulito blanco que me está mostrando un apéndice y la pared está inflamada, ¿cierto? Generalmente me va a mostrar si el apéndice está grande, si tiene una pared apendicular grande, si hay inflamación alrededor, si está el apendiculito. O sea, puede ver realmente muchas más cosas que la ecografía. Si está perforado, porque mostraría aire, si hay un absceso. Digamos que es mucho más fácil tanto para el radiólogo como para nosotros definir si tiene o no tiene. Miren aquí que sería como un signo de diana en la imagen de la izquierda y en la imagen de la derecha se ve el apendiculito, ¿cierto? Dentro del apéndice. Ahí está señalado. Entonces esta sería la imagen ideal. Digamos que la resonancia magnética me podría mostrar exactamente lo mismo, ¿cierto? Lo que pasa es que la resonancia magnética es más costosa y esta la vamos a dejar para embarazadas y niños cuya ecografía no sea eh, conclusiva, ¿cierto? Bueno, Doc, qué pena, ¿puede repetir eso, por favor? ¿el qué? Lo de la indicación para las embarazadas y los niños. O sea, embarazadas y niños deben empezar con ecografía, ¿cierto? Si la ecografía no es conclusiva, o sea, si la ecografía no me da el diagnóstico y lo descarta, es decir, me deja ahí como que el radiólogo no se compromete, entonces yo debo solicitar una resonancia.
Es todo, muchas gracias. Bueno, ahora, eso no quiere decir el hecho que la apendicitis, ahora ya entendemos la apendicitis desde su fisiopatología, su anatomía, su clínica y su paraclínica, ¿cierto? Y si ustedes se acuerdan, cuando vemos cuál es el sitio, están las guías Tokio, que las guías Tokio me muestran qué hacer, cómo hacer, la severidad, bla, 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 bla. En apendicitis también hay unas guías y se llaman las guías Jerusalén. Y su última actualización de las guías Jerusalén fue en el 2020. ¿Listo? Esas guías Jerusalén no son como las guías Tokio, o sea, no me dan una, una receta o una sumatoria de clínica y paraclínica para yo hacer un diagnóstico y hacer un tratamiento, ¿cierto? Sino que como justamente esta apendicitis tiene cuadros típicos, que es el 51% que les nombré, y cuadros atípicos, entonces las guías simplemente dan unas recomendaciones que ya vamos a ver. ¿Listo? Eh, entonces, las guías, bueno, esa es la recomendación de las imágenes, pero antes de eso, las guías, cuando uno tiene una sospecha de una apendicitis por clínica, ¿cierto? Como se los acaba de nombrar ahorita, con esa Alicia, entonces uno debe hacer algo que se llama escalas de riesgo, ¿cierto? Ya la vamos a ver, no se preocupen. Entonces, con las escalas de riesgo, yo defino si mi paciente necesita una imagen para hacer el diagnóstico, si necesita cirugía porque estoy casi seguro del diagnóstico, o si lo dejo en observación porque creo que no tiene apendicitis, ¿cierto? Eh, ya les voy a indicar cuándo se toma una imagen, ¿cierto? Digamos que esta diapositiva pues se la vamos a mostrar más adelante. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces de las imágenes y perdón, de los paraclínicos que uno debería tomar? Están dadas no ni por esta diapositiva que les mostré, ni por esta de acá, sino que está por las escalas de riesgo. Entonces, ¿cuáles son las escalas de riesgo? Vamos a ver aquí tres, ¿cierto? La que ustedes principalmente usan o que van a usar en el San Juan, porque es la que utilizan en el San Juan, que es la que a mí no me gusta, pero pues existe y también está escrita, es esta, que es la escala de Alvarado. Entonces, la escala de Alvarado toma signos, síntomas y pruebas de laboratorio para definir si mi paciente tiene o no tiene apendicitis. Ya la vamos a poner en práctica. ¿Listo? Si quiere alguien que le tome un pantallazo ahí para que ahorita la hagamos, que ya le voy a colocar ahí un paciente. Entonces, la escala de Alvarado tiene los síntomas que son migración del dolor. Acuérdense que la arranca en el epigastro y se migra a la fosa ilíaca derecha. Si tiene anorexia, o si tiene náusea y vómitos. Entonces, cada uno de esos mide 1, ¿listo? Luego vienen esos son los síntomas, luego vienen los signos, que son dolor en el cuadrante inferior derecho, o sea, es que le duele, ¿cierto? No es el signo de irritación peritoneal, es que le duela, que vale 2 puntos. El rebote, que el rebote en la fosa ilíaca derecha le vamos a llamar el Blomberg, positivo, fiebre mayor a 38 grados, y los paraclínicos, que son tener leucocitosis. Este valor de 10.500 puede variar, es el valor del laboratorio, no 10.500, sino el del laboratorio, y una desviación a la izquierda, es decir, una neutrofilia mayor al 75%. Tiene un total de 10 puntos y aquí me va a dar tres probabilidades. ¿Listo? Esas tres probabilidades son de 1 a 4, una baja probabilidad. Si tiene una baja probabilidad, yo estoy diciendo que mi paciente no parece que tuviera apendicitis y lo debo dejar en observación por un par de horas. Si el paciente mejora, se le puede dar egreso. ¿Listo? Ahora, una probabilidad entre 5 y 6 es una, una escala, o sea, es una escala probable. O sea, no estoy diciendo probablemente tiene apendicitis, pero no estoy seguro que la tenga. Entonces, aquí es donde yo debería tomar imágenes. ¿Y qué imagen? Pues idealmente la imagen de inicio sería una tomografía.
Y si tengo mayor o igual a 7, es una alta probabilidad y en teoría debería ser llevado a cirugía, ¿cierto? Sin embargo, eso es una escala de riesgo. No quiere decir, estos números que yo les acabo de dar acá varían de acuerdo a quién, al cirujano tratante, ¿cierto? Yo puedo tener un Alvarado de 10 y que mi paciente, a mí como cirujano, yo no esté convencido que tenga apendicitis y yo como cirujano puedo pedirle una imagen. Esa es la parte que resulta confusa, diferente a las Tokio. Y es que estas escalas de riesgo son una guía, pero no son la decisión final. ¿Quién toma la decisión final? El cirujano. ¿Listo? El cirujano. Ahora, les voy a mostrar mi escala favorita. Mi escala favorita es la escala, la Appendicitis Inflammatory Response o la escala EAR. Esta es la que yo más utilizo. Ah, bueno, una cosa antes, volvemos un momentico, Alvarado. Según esto, ¿qué paraclínico sería el único que yo necesito para el paciente? Un hemograma, ¿cierto? Un hemograma y si el Alvarado es intermedio, una tomografía, ¿cierto? Y pues si va a hacer una tomografía contrastada, entonces sería hemograma, creatinina y tomografía. ¿Listo? Para que ahorita yo les muestro una diapositiva con todo lo que hay que pedir, pero pues para que lo vayan pensando. Ahora, el aire score entonces es también una escala eh, que tiene en cuenta otras características. Entonces, toma, síntomas. Si hay dolor en la fosa ilíaca derecha, ojo, no rebote, dolor, si le duele. Si hay vómito, esos son los síntomas. ¿Cuáles son los signos? Si es, si a este caso, si es rebote. Y esta es la única crítica que yo le tengo a esta escala, y es que él divide el rebote en leve, moderada o grave, dándole leve un punto, moderada 2 puntos y grave 3 puntos, ¿cierto? Entonces, ahí yo le podría preguntar a alguien qué es leve, qué es moderada y qué es grave. Es subjetivo. Entonces, esta parte de esta escala es subjetiva. ¿Listo? Ese le asignará de acuerdo a la persona que esté tocando. Luego viene el otro signo que es la temperatura. Si tengo fiebre mayor a 38.5, entonces se le asignaría un punto. Luego vienen los laboratorios. Si hay leucocitosis entre 10.000 y 14.900, es un punto y mayor de 15.000, 2 puntos. Luego la neutrofilia entre el 70 y el 84%, un punto y mayor al 85%, 2 puntos. Y ahora la PCR, si está entre 10 y 49, un punto, o mayor a 50, 2 puntos. ¿Listo? Y él también me da unos puntajes. Entonces me da de 1 a 4 una baja probabilidad, donde yo hago un seguimiento un par de horas y si no le doy salida. De 5 a 8 es indeterminado, entonces yo debería realizarle una imagen al paciente, que nuevamente sería la tomografía, para definir si tiene apendicitis o no, y una alta probabilidad que es de 7 a 10 y que, donde estoy diciendo, si hay procedimientos quirúrgicos. Y si ustedes miran, el 7 y el 8 están tanto en alta como en indeterminado. Por eso, aquí ocurre lo mismo, esto es una guía. ¿Quién define finalmente si el paciente va a imagen o va a cirugía? El cirujano. ¿Listo? El cirujano es el que define si va o no va a cirugía. Entonces, miren que aquí ya no solamente habría que pedir el hemograma, sino la creatinina y la imagen si la llega a necesitar, sino también una PCR. Bueno, y ahora está esta última, yo nunca la he utilizado, pero también está escrita en la guía de Jerusalén, que es la AAS, que es la Adult Appendicitis Score, ¿cierto? Y también tiene, digamos, digamos, como sus ítems. Entonces, en cuanto a los signos y síntomas, entonces, dolor en el cuadrante inferior derecho, ¿cierto? Este pen relocation es migración del dolor, ¿cierto? Este tenderness es dolor, pero ojo, no es el rebote, ¿listo? Y le da un puntaje de acuerdo al sexo y a la edad
Y este que se llama Warden, este sí es el signo de irritación peritoneal, que es el que nosotros conocemos como Blomberg. ¿Listo? Luego vienen los laboratorios, que son los leucocitos, a la cual de acuerdo a cuánto le salga a cada uno se le asigna un puntaje, el porcentaje de neutrófilos y la PCR están divididas, si se tomó en menos de 24 horas de los síntomas o más de los 24 horas de los síntomas y también se les asigna un puntaje, ¿cierto? Este puntaje, digamos que no es como del 1 al 10 como lo habíamos visto en los otros dos, sino que si yo tengo un puntaje menor de 10, pues yo estoy diciendo que tengo un bajo riesgo de apendicitis, entre 11 y 15 un riesgo intermedio y debería ser una imagen, y mayor a 16 un alto riesgo de apendicitis. Pero nuevamente esto es una guía. La decisión final de cuándo tomar una imagen o cuándo llevar a cirugía la tiene el cirujano. ¿Listo? Entonces vamos a poner un ejemplo. Entonces tengo a Matilde. Matilde que tiene 25 años. Ojo, es mujer. Matilde, mujer, 25 años. Tiene un cólico de 12 horas de evolución. Es en epigastrio. Le emigró a la fosa ilíaca derecha. Se irradia a la pierna derecha. El dolor es 10 de 10, no ha tenido fiebre, no ha tenido escalofríos, tiene una frecuencia cardíaca de 98, una frecuencia respiratoria de 18, no tiene apetito y tiene un Blomberg leve. Entonces yo este lo hice con un Air Score, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Ah, bueno, si yo necesito un Air Score, necesito tomarle hemograma y PCR. Y sospechando que tengo una imagen, una creatinina. Entonces, ¿cuáles serían las órdenes médicas de este paciente? Esperen un segundito, por favor. Esperen un segundito que me cayó un mensaje. Listo, qué pena. Entonces, ¿cuáles serían las órdenes médicas para este paciente que tiene apendicitis? Esta paciente. Entonces, observación de urgencias, nada vía oral, líquidos, a un cc por kilo por hora, como lo habíamos visto. Y este paciente que ya sí tiene una sospecha de apendicitis, miren que la colecistitis nosotros no iniciamos antibiótico. A este sí hay que iniciarle antibiótico. ¿Listo? Hay que iniciar el antibiótico que cura gram negativos y anaerobios. Sí o sí, obligatoriamente. Y contrario a la colecistitis, a este no se le puede dar analgésicos. ¿Por qué? Porque acá el rebote, el signo de Blomberg, sí es muy importante para definir, o le tiene mucho peso para definir si, si mi paciente va a cirugía o no. Si el paciente tiene dolor, se le puede dar una dosis única de opioide, porque los opioides en teoría no enmascaran los signos de irritación peritoneal. ¿Listo? ¿Y qué tengo que pedirle yo al paciente? Un hemograma, una PCR, una creatinina, ¿cierto? Para la toma de la imagen. Y además, si es mujer en edad fértil, tengo que pedirle una prueba de embarazo, porque un diagnóstico diferencial de la apendicitis sería un aborto ectópico. Entonces, hay que pedirle una prueba de embarazo. O si está embarazada y además tiene apendicitis, pues la imagen ya no sería una tomografía, sino una resonancia. Entonces hay que pedirle prueba de embarazo si es mujer. Y además a hombres y mujeres hay que pedirle parcial de orina. Pero no parcial de orina buscando infección urinaria, sino buscando en su sedimento cristales de calcio o cristales úricos o cristales de lo que sea. Porque otro diagnóstico diferencial de la apendicitis es la urolitiasis y este parcial de orina me puede ayudar a definir. Entonces, vamos a realizar este, este, vamos a tomar el aire score que fue con el que yo utilicé y lo vemos. Entonces, ¿tiene ahora la fuerza ilíaca derecha? Sí, a un punto, vómito, no, 0 puntos, resistencia leve, 2 puntos, fiebre, no, digamos que le salieron 17.000 leucos, entonces van 4 puntos, una neutrofila mayor a 85%, son 6 puntos, y una PCR en 60.
Entonces son 8 puntos. Según esto, yo podría o hacerle una imagen o llevar la cirugía. Entonces, esa sí es decisión mía de cirujano. Al ser mujer, yo prefiero tomarle una imagen porque ya tiene ovarios, tiene trompa, tiene muchas otras razones para estar así, diferente al hombre, porque el hombre puede ser o la apendicitis o la urolitiasis. Pero la urolitiasis no me va a dar tanta respuesta inflamatoria. Entonces, yo al hombre, si yo tengo un hombre, si no fuera Matilde, sino Luis, el paciente, yo lo meto a cirugía. Pero si es ahora como es Matilde, yo la llevo a la imagen, ¿cierto? Entonces miren que la decisión es mía, es complicada, pero finalmente es mía. ¿Cuál es su misión entonces? Definir, definir si mi paciente tiene riesgo o no tiene riesgo de apendicitis. Ustedes monten la interconsulta, profe, tiene un paciente con un score de 8 o tiene uno con una score de 10, hay que operarlo. Y llega el cirujano y dice, no, pídale una imagen. ¿Por qué? Porque él cree así o porque son las 2 de la mañana y quiere acostarse a dormir, lo que sea, sigue siendo la decisión del cirujano. ¿Listo? Entonces, entonces, ¿qué dicen entonces las guías? Digamos como cosas adicionales. Que las 3 escalas deben ser suficientes para descartar apendicitis, o sea, cualquiera de las 3 que usted puede utilizar. El diagnóstico en embarazadas no puede ser con signos clínicos. Siempre hay que tomar imagen. En las embarazadas siempre hay que tomar imagen. Y la escala de Jerusalén no recomienda Alvarado únicamente, sino que recomienda los otros dos. ¿Listo? Entonces, em, la apendicitis la vamos a dividir en dos. En no complicada, y la no complicada entra aquí la edematosa y la fibrinopurulenta sin colección. Es decir, la fibrinopurulenta que no tiene absceso ni peritonitis. Acuérdense que la peritonitis puede ser local, o sea, al lado del órgano. O sea, un absceso puede generar peritonitis ahí local. O entonces, aquí en la no complicada, la hematosis y la fibrinopurulenta sin abscesos o sin peritonitis local. Esos apendicitis agudas no complicadas, después de operado, se puede mandar para la casa. Pero cuando hay complicada, ¿cierto? Cuando hay complicada, quiere decir que hay peritonitis aguda, o sea, peritonitis generalizada, ¿cierto? Es decir, que le tocó hacerse una cirugía grande, o tenía un absceso, o un plastrón, o una piliflebitis, que si se acuerdan de la clase de absceso hepático, la piliflebitis es cuando a través de la porta todas esas bacterias suben y hacen abscesos hepáticos. Que es un absceso hepático por apendicitis. Entonces, cuando tenemos cualquiera de estos, el paciente debe quedarse hospitalizado y realizarse y debe recibir manejo antibiótico. ¿Listo? Obligatoriamente. Ahora, para... bueno, esta se me adelantó, pero la que seguía era esta. Eh, antibiótico para la no complicada, no. Es decir, si usted tiene edematosa o fibrinopurulentas sin colección, sin peritonitis local, nada, quietos, lo manda para la casa. Y lo otro es que si tiene complicada, le da 3 a 5 días de tratamiento antibiótico, listo. Puede ser, dependiendo qué tan complicada esté, le puede dárselo por la vena o lo puede también mandar para la casa y dárselo por vía oral, listo. Y ahora sí, para terminar, aquí un pequeño resumen. Eh, Y es, si mi paciente tiene un bajo riesgo por lo que usted está utilizando, lo maneja o lo vigila por aproximadamente 2 horas y luego le da salida si el paciente mejora, ¿cierto? Si tiene un riesgo intermedio, independientemente de la edad, yo les coloqué esos cuadros verdes porque aquí hablaban algo de manejo no operatorio que nosotros no vamos a ver. Si tiene un riesgo intermedio, toma una imagen y si la imagen dice que sí, va para cirugía, si dice que no, busca otros diagnósticos, se lo manda para la casa. Y si tiene un alto riesgo, toma la imagen, ¿cierto? Y, perdón, si tiene alto riesgo, no toma la imagen, aquí dice considerar, pero usted no toma la imagen, sino que tiene un alto riesgo,
y el paciente debería ir a cirugía. Sin embargo, esa, esa decisión o este flujograma de manejo le pertenece al cirujano y no a ustedes. ¿Listo? Preguntas de apendicitis.